¿Alguna vez has tenido una preocupación como un vacío acá en el pecho? Bueno, déjame decirte, eso se llama ansiedad. Y nosotros los empresarios nos da mucho. Son pensamientos que van más allá, pensamientos futuristas. Y en este episodio viene Aldo a contarte, de darte unos tips de qué es lo que tú debes hacer para que esa ansiedad no se apodere de ti. Te va a encantar este episodio. Aldo, qué placer tenerte por acá en este espacio para que conversemos un tema que es muy interesante, un tema que hemos visto, yo creo que últimamente nosotros mucho, y me gustaría hablarlo con una persona que sepa bastante del tema y quién mejor que tú. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sebastián, muchísimas gracias, muy bien, muy feliz y muy agradecido contigo, tu audiencia, por estar acá. Gracias, gracias. Aldo, bueno, mira, como tú sabes, pues nosotros trabajamos con empresarios. Nosotros ayudamos a muchos empresarios prácticamente a potencializar sus negocios de diferentes maneras. Muchas de esas cosas que son creando procesos, trabajando toda la parte de marketing. Y hemos visto un patrón últimamente y es algo sobre la ansiedad. ¿Ok? La ansiedad se ha incrementado de una manera, o sea, tremenda. Yo, por ejemplo, yo he sufrido toda mi vida de ansiedad desde los 5 años. Y siempre que he ido donde diferentes doctores, siempre los doctores me quieren ponerme en medicinas y todas esas vainas y yo, o sea, he podido trabajar en eso y me he educado muchísimo, he leído muchísimo, he hablado con personas que tienen muchísimo conocimiento, pues como tú, y he aprendido bastante de eso y he sabido controlar esa parte. Yo sé que muchas personas de pronto no lo pueden controlar, muchas personas se van más que eso, pero quería como conversar un poquito porque la audiencia de nosotros son empresarios, como que qué tips les podemos dar, qué podemos ver, qué estás viendo tú con todas las personas que tú tienes alrededor sobre este tema. Totalmente, Sebastián. Yo siempre digo que tengo el privilegio de acompañar a muchos líderes empresariales en distintas partes del mundo, no solamente en el continente latinoamericano, Estados Unidos, sino que también en Europa, en Dubái, Hong Kong. Y con esta pandemia, que fue algo que vivimos de manera simultánea y global, pude ver que eso, además que todo, la disrupción que se está veniendo por la introducción de la tecnología en muchos campos, la ansiedad es algo que ha sido como un patrón bastante común, ¿sí? Entonces, yo tengo este laboratorio donde le tomo la medida, el pulso a los varios empresarios y puedo ver, uy, ¿quién aguanta más en situaciones de altísimo estrés? ¿Quién aguanta menos? ¿Por qué? Sí, y de esto también salen muchos de los protocolos de intervención o de programas de entrenamiento que hago, y seguramente por eso la ansiedad fue uno de los patrones que nos ha acompañado en esos últimos 2 años, ¿no? Y la ansiedad, si tú lo piensas bien, es un poco distinta que el miedo, porque la ansiedad viene cuando nos enfocamos en el futuro, tiene una relación con el futuro y tiene una relación de incertidumbre. Entonces, nos enfocamos, la mente se enfoca en el futuro, hacia este futuro sentimos incertidumbre, y cuánta incertidumbre hubo por todo lo que nos pasó en estos últimos 2 años. Y entonces, frente a eso, el cerebro reacciona. El cerebro siempre trata de alguna manera de defendernos, de evitar un peligro, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es, o sea, que si nosotros sentimos una emoción que generalmente definimos como negativa, ansiedad, tristeza, preocupación, frustración, rabia, si nosotros la sentimos durante 90 segundos, es manejada con agilidad, hasta nos da informaciones muy importantes sobre las cuales podemos tomar una decisión. Una emoción generalmente es como una amiga, un embajador que te dice, hey, está pasando eso, estás escuchando eso, podrías hacer eso, te puedes hacer algunas preguntas. Pero esas emociones, llamámoslas negativas, se van más allá de los 90 segundos, ya entramos en estados de sufrimiento. Ya hasta empieza el cerebro, el sistema nervioso autónomo a producir adrenalina y cuantos otros químicos que empiezan a intoxicar nuestro cuerpo, a nuestra mente, entonces nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que ya en lugar de utilizar funciones del cerebro que son de la corteza prefrontal,
es como el gerente de nuestro cerebro, la parte más evolucionada, la parte que está diseñada para pensar, analizar, tomar decisiones, resolver problemas, ser creativos, conectarnos. Ya todo eso empieza a retirarse la energía y se concentra en la parte del cerebro emocional, o sea, en la parte del cerebro límbico, que es la parte entrenada, es la parte más antigua, un poquito más antigua del cerebro, y está entrenada para huir y para luchar. Entonces nos quedamos en estas facultades y tratamos de resolver problemas, tratamos de determinarnos desde este espacio. Cuando hacemos eso es como si estuviéramos en un Ferrari con el acelerador todo a todas y con el motor listo, pero al mismo tiempo con el freno. Y entonces, claro, ¿qué pasa a un carro cuando tú le pones mucha energía, mucho acelere y al mismo tiempo frenas? Pues tarde o temprano tienes el colapso del motor. Eso nos puede pasar cuando vivimos estados prolongados crónicos de ansiedad. Yo, por ejemplo, te voy a contar una historia. Una vez me estaba haciendo yo un tratamiento en el pelo para que me crezca más el pelo, no me da pena decirlo, y me estaba doliendo muchísimo, ¿cierto? Y en ese momento me desmayé. Y después de que me desmayé, es muy charro porque siempre que voy a ese mismo lugar, siento como que vuelvo a sentir otra vez lo mismo que sentía. Y es verdad lo que tú dices. Si yo puedo controlar eso en los primeros minutos donde yo digo, hey, esto me está pasando por esto, o sea, analizo la situación, entiendo, me hablo yo a mí mismo, se me va. Pero si yo lo sigo pensando, se me va, se me va, se me va, se me va, y ya me vuelve a dar palpitaciones, me siento mal y todo eso. Y mira, Sebastián, qué bonito. Porque lo que tú has vivido, primero es interesante el desmayo. Si tú lo piensas, el cerebro es muy inteligente, quiere evitarnos dolores profundos, entonces, ¿qué hace? Te desmaya para que tú no sientes dolor, ¿sí? O sea, es la forma muy alta de protegerte. La intención es protegerte, ¿sí? Entonces, claramente, cuando tú has vivido aquello, es una forma de trauma emocional que has vivido por el dolor físico de eso. ¿Y qué pasa? Pasa que cada vez que tu amígdala reconoce una situación similar, se dispara, ¿sí? Porque no quiere que tú repitas la misma situación. Entonces, digo que es bonito porque no es que el cerebro quiere sabotearnos, no, lo contrario. El cerebro quiere asistirnos. Entonces, queda una memoria de algo que uno vivió y entonces eso se dispara. Para ir a un poquito más científico, hay unos receptores que se llaman AMPAs, que cuando tú vives un momento como tú has vivido, un trauma emocional o un trauma físico, hay unas moléculas que se pegan a la amígdala de manera tal que estos receptores que se dispararon en el momento del trauma quedan afuera de las amígdalas para captar posibles errores. Hoy es muy posible y es una de las intervenciones que yo hago y que me tocó hacer mucho por la ansiedad en estos últimos 2 años, con terapias psicosensoriales, es posible volver prácticamente a volver íntegra y funcional la amígdala para que uno no esté disparado tratando de huir, de apagarse o de luchar. Entonces, mira qué bonito lo que te pasó y que la amígdala reconoce cada vez que tú tienes eso, ¿no? Entonces, es bueno también reconocer, yo siempre le digo a mis clientes, cuando tú tienes ansiedad, yo entiendo que tú lo quieres resolver, yo quiero que tú lo quieres eliminar porque quieres llegar a un alto rendimiento y efectivamente la ansiedad es un gran obstáculo en tu camino hacia el alto rendimiento, tu éxito, el logro de tus metas. Pero antes de llegar allá, tratamos de entender por qué se dispara la ansiedad. ¿Sí? O sea, allá hay también algo que se puede explorar, allá hay mucha información que es muy, muy bonita. Claro. Y de hecho hay siempre dos partes que a mí me gusta tratar con mis clientes. Hay una parte fisiológica, que es la que acabamos de decir, ¿sí? Hay unas rutas neuronales, hay un sistema que está entrenado, que se entrenó para que se dispara, para que se inunde de adrenalina y tú estés listo para protegerte, para defenderte o para huir. Y hay una parte que es más mental, ¿sí? Entonces la parte fisiológica uno la puede utilizar con suplementos, con unas dietas adecuadas, con ejercicio, creando una estructura alrededor de tu día,
mirando bien de crear protocolos para un sueño restaurador, toda esa parte que es necesaria para que tú vuelvas a funcionar, para que este sistema que está siempre en alerta se apague. Tenga alerta cuando es necesario, pero no todo el tiempo. Una vez que tú haces eso, se puede hacer una segunda parte que es más profunda porque va en la estructura profunda de tu mente y es mirar cuáles son las creencias limitantes que disparan el sistema, ¿sí? Que crean la ansiedad, que crean el estrés crónico. Porque cada uno de nosotros es distinto, cada uno de nosotros ha tenido una vida muy distinta. Entonces, aun si fisiológicamente la ansiedad se parece uno con el otro, tiene el mismo mecanismo, nosotros, si tú y yo vivimos en la misma situación al mismo momento, tenemos reacciones distintas. ¿De qué depende? De las creencias que tenemos con respecto a lo que estamos viviendo, porque las creencias tienen el poder de darle un sentido a algo. Entonces, claro, cuando algo afuera nos pasa como la pandemia, eso dispara estas creencias limitantes con respecto a los que hasta el momento no has dado certidumbre, hasta lo que el momento era para nosotros familiar, controlable, y nos pone en una situación de total incertidumbre y hay personas que manejan eso con menos o más agilidad. Entonces, allá el trabajo que hay que hacer también es ver, uy, interesante que siento ansiedad. Es un ejercicio que yo siempre le doy a mis clientes. Ansiedad para decir frustración, miedo, sí, otros sentimientos y emociones que tengo que creer yo para sentir ahora ansiedad. ¿Sí? Entonces puedo creer que no tengo futuro, puedo creer que no voy a tener éxito, voy a creer que no soy lo suficiente, voy a creer que no soy capaz de manejar esta crisis. ¿Sí? Hay una serie de creencias. Una creencia no es nada más que un pensamiento que lo repetimos tantas veces en nuestro diálogo interno que se vuelve un dogma, se vuelve en algo que creemos profundamente. Entonces, claro, hasta que nosotros no vamos a estas creencias y las transformamos, las cambiamos, no vamos a poder salir de la ciudad. De hecho, justo la semana pasada escribí una nueva guía que inicialmente era para mis clientes y ahora la estoy dando y si me permites te voy a compartir el link. Por donde supuesto. exactamente, además de muchos consejos prácticos, pero exactamente explico eso. Hey, tienes que mirar a tu fisiología, o sea, volver íntegro tu sistema nervioso autónomo y la salud cerebral y al mismo tiempo trabajar más profundamente en tus creencias limitantes. Eso es importantísimo porque mira que, o sea, vamos un poquito a los negocios, lo que hablábamos ahorita de lo que me pasó a mí. Hay personas que le pasan los negocios que tienen una mala experiencia, por ejemplo, de pronto una crisis financiera. Entonces ya se les queda en la cabeza esa crisis financiera y yo creo que esta es la mejor manera para trabajar eso, porque la crisis financiera, o sea, si tú te pones a pensar, pues muchas personas vivimos o pensamos que íbamos a vivir una crisis financiera durante la pandemia. Entonces eso es un shock, ¿cierto? Entonces ahí cuando no sabes qué va a pasar y qué va a pasar y estás en el que te vas para un lado o para el otro, eso afecta a todo esto. Entonces, como que, ¿qué le podrías decir tú a este empresario que tienes aquí al frente que de pronto hasta este momento no sabía que era una ansiedad o que de pronto no hablan de la ansiedad? Yo hablo mucho de la ansiedad porque me parece que siempre ha sido como un tabú, porque la gente piensa que se está enloqueciendo si tiene ansiedad. Yo tuve la oportunidad de conocer muchas personas que me han ayudado a mí, personas que ni siquiera, o sea, que son empresarios, que también han sufrido de ansiedad, cómo han trabajado con la ansiedad. Y me encanta es compartir esto porque es un sentimiento que cuando tú apenas te das cuenta que te llega, es muy raro. Y entonces la gente se siente como en inglés, hopeless, como que perdieron esperanzas porque es un sentimiento totalmente diferente. ¿Qué puede hacer uno ahí? Mira, primero recordarse que cuando estamos en una línea recta, estamos caminando y de repente, porque pasa la pandemia o algo así, hay una curva, no significa que el camino termina ya en la línea recta. ¿Sí? Muchas veces la ansiedad nace porque dice, no, yo iba en la línea recta y ahora hay una curva y entonces voy a fracasar, voy a darle duro contra el muro. No, lo suficiente es que tú te giras, te haces la curva y sigues el camino. Entonces, la primera cosa que yo siempre invito es esa. Primero, no diga yo soy ansioso. Yo, como decir, la esencia de Sebastián, mi identidad, quién soy.
Tú no eres ansiedad, tú no eres ansioso. Hay una parte de ti que es ansiosa, ¿sí? Esta parte, entonces, tratarla casi como si fuera una persona amiga, una persona conocida. Y muchas veces esta parte es alguien más joven de nosotros, ¿sí? Puede ser un adolescente o hasta más chiquito, puede ser 5 o 6 años. Entonces, mi invitación siempre es que pongamos en el caso tuyo, que el Sebastián adulto, que ya tiene mucha experiencia, que a pesar de, de la ansiedad también la ha superado y ha logrado lograr muchas cosas, que este adulto, la Sebastián adulto, le hable al Sebastián más joven, más jovencito, que tiene ansiedad, ¿sí? Entonces, allá es empezar a preguntar, bueno, ¿qué tienes que creer, Sebastián, para tú sentir ansiedad? ¿Sí? Y empezar a decir, bueno, pero yo soy un adulto, yo sé, ya sé cuidarme, ¿sí? Ya no tengo 5 años, no tengo 7 años, ya no sé si necesito un entorno familiar con mis papás que me cuidan, porque yo, el Sebastián adulto, me soy cuidar, ¿sí? Entonces, lo primero es empezar a distinguir entre soy ansioso, porque vamos a totalizar la esencia de nosotros en una calidad. Tengo miedo, soy un fracaso, soy ansioso, todas esas cosas que nos decimos y dice, hay una parte de mí que en este momento siente ansiedad. Claro, está tomando hasta control porque es como si todo yo fuera, pero yo sé racionalmente que no es así. Eso es lo primero. Lo segundo es concentrarse en qué puedes controlar en aquel momento. ¿Sí? Porque eso es una diferencia muy grande entre tener tranquilidad y calma y tener ansiedad. Cuando tenemos ansiedad es porque nos enfocamos en lo que no podemos controlar. Yo no puedo controlar las fuerzas del mercado, yo no puedo controlar la pandemia, yo no puedo decisiones de un gobierno, ni puedo controlar las decisiones de un cliente. Eso todo son todo. Entonces, ¿qué puedo controlar yo? ¿Sí? Primero, yo puedo controlar el sentido que yo le doy a una experiencia, ¿sí? Yo puedo controlar mi núcleo interno, mi estado interno. Si no lo logro controlar, bien, entonces me puedo entrenar, pero de per se, allá es el 100% lo que puedo hacer. Te lo explico bien con una anécdota, con una historia. Vamos al 1987, hay los campeonatos mundiales de remo, con los barcos a remos, esos equipos de remo, ¿sí? En Copenhague, situación climática absolutamente hostil, mucho viento, mucho frío, y hay 2 equipos. El primer equipo era femenil, es una historia verdadera. El primer equipo femenil se concentra en todo lo que pasa afuera de su embarcación, ¿sí? Entonces se quejan del mal tiempo, se quejan del frío, se quejan del viento y se quejan hasta con los organizadores que han pensado en lugar como así. Tanto es, se concentran afuera de esta embarcación que deciden cuando faltan 300 metros para terminar la competición de no llegar al final en signos de protesta. Y hay otro equipo que en lugar de mirar a todas esas circunstancias externas se concentra lo que hay adentro de la embarcación, o sea, de lo que ellos puedan controlar. Y ellos pueden controlar la reacción a los obstáculos, el significado que le dan, la determinación, la perseverancia, un montón de cosas, y allá se concentran y llegan y ganan la medalla de plata, ¿sí? 2 equipos, mismas circunstancias, pero 2 actitudes completamente distintas. Quien se enfoca afuera de la embarcación y quien se enfoca adentro de la embarcación. Nosotros tenemos que enfocarnos allá, en lo que nosotros podemos enfocar. ¿Qué podemos hacer después de manera muy práctica si entendemos estos principios? La respiración es quizá el sistema más poderoso que nosotros tenemos para autorregular el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo tiene el sistema parasimpatético y simpático y parasimpático. Entonces, cuando estamos en un modo de huir o luchar, estamos totalmente, se activa el sistema simpático de nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que lucha, que controla, que está alerta. Entonces, tenemos que equilibrarlo hacia más el sistema parasimpático y la respiración nos puede ayudar muchísimo. Entonces, un ejercicio que yo siempre, entre varios que yo, a los cuales entreno, es de inhalar contando hacia 4, de manera normal por las narices, ¿sí? Cerrando los ojos si uno quiere, y exhalar respirando el doble,
O sea, 1, 2, 3, 4 y exhalando 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O sea, prácticamente es exhalar el doble del tiempo de cuando inhalamos. Cuando hacemos eso, ya el sistema nervioso se equilibra. Entonces, por ejemplo, ya hay estudios en neurociencia que uno no puede lograr el alto rendimiento si trabaja con total enfoque más de 90 minutos. O sea, después de máximo 90 minutos hay que hacer una pausa, ¿sí? Entonces, yo le enseño a mis clientes a que pasados 90 minutos hagan 2, 3 minutos de este ejercicio de respiración y después se levantan, hacen otra cosa, descansan alrededor de 20 minutos y vuelven y hacen otra sesión de 90 minutos de enfoque total. Si tú trabajas 4 o 5 horas sin parar, como puede pasar cuando nos sentimos en crisis, la verdad es que consumamos toda la batería, toda la energía que hay en la corteza prefrontal, ¿no? Entonces hay que alternar. La otra cosa que es muy importante es el ejercicio. Atención, no el fitness, o sea, no el ejercicio muy duro, porque además dispara el cortisol, que es parte del químico de la hormona del estrés. Entonces, en lugar de ayudarnos, nos complicamos la vida. Pero el ejercicio, un poco para llegar como a un ejercicio y un esfuerzo aeróbico, sí está muy bien. Entonces, caminar, nadar, hacer esos tipos de ejercicio ayuda mucho también a apagar esta parte del sistema emocional, volverle la energía a la corteza prefrontal, ser capaces de enfocarnos y tener la energía que necesitamos para tomar decisiones. La alimentación es muy importante, tiene un efecto muy grande en la salud de nuestro cerebro. Es suficiente que tú sepas que el intestino nuestro crea el 90% de la serotonina, que es la hormona del buen humor. ¿Sí? Entonces, si tu intestino está inflamado, está lleno de hamburguesas, de pizza, de azúcar, de dulces, tú estás ahogando el cerebro, tu intestino y tus células y todo eso. Entonces, por ejemplo, en situaciones de alto estrés, es bueno bajarle mucho a la carne roja, ¿sí? Es absolutamente fundamental eliminar los azúcares, el azúcar, y el azúcar lo encuentras en el alcohol, el azúcar lo encuentras en las harinas blancas, en el pan, en la pizza, sí, y claramente en los dulces. Y al mismo tiempo aumentar mucho las verduras, sobre todo las verduras verdes, ¿sí? Hay unos super alimentos como pueden ser los brócolis, los espárragos y todo eso que le hacen súper bien a nuestro organismo. Entonces, volver a equilibrar bebida para estar despiertos, ¿sí? Que nos venden, estas están llenas de azúcar. Entonces, sí, por un momento te pueden dar la energía, pero después tienes un bajón enorme y no la ansiedad. Último, el sueño, ¿sí? Hay que empezar a volverse muy consciente de los ciclos naturales del sueño de uno. Cuando empieza la oscuridad, la melatonina, el cerebro produce melatonina, empezamos a tener sueño y muchas veces nos resistimos porque seguimos enfrente a las pantallas, miramos la televisión, seguimos con muchos estímulos. No, para si queremos volvernos fuertes en manejar la ansiedad y otros estados emocionales, lo importante es empezar a reconocer el ciclo natural del sueño, prepararnos al sueño desactivando un montón de estímulos, la televisión, la pantalla, el celular, por lo menos 1 hora antes de ir a dormir y empezar a dormir y poder hacer otra vez, por ejemplo, ejercicios de respiración. Estos son como los pilastros del manejo de la ansiedad. Increíble, no, increíble. Porque es que sí, o sea, mira, es exactamente eso. Yo te digo, yo pesaba 200 libras. O sea, yo soy una persona pues que no tengo mucha altura y todo eso, pero yo pesaba 200 libras hace mucho tiempo y yo me acuerdo en esa época cuando yo estaba más obeso, que era cuando más ansiedad tenía. ¿Sí Total. entiendes? Porque comía muy mal, o sea, yo comía Total. re mal, comía todas cosas que eran grasosas, y en el momento que yo empecé a trabajar todos los aspectos de mi vida, la productividad mía se subió. Lo que yo trataba de hacer en 8 horas, lo podía hacer en 2 horas y era mucho más productivo porque estaba más concentrado. ¿Sí me entiendes? Entonces es algo que no se habla mucho, pero tiene una importancia grandísima. O sea, es la salud, es una salud mental, salud física, salud, o sea, en todos los sentidos para tú poder trabajar más duro
O sea, trabajar Sí. más inteligentemente con mayor productividad y no tener que trabajar tan duro. Es como decir, por ejemplo, un carro. Yo digo, yo tengo esta analogía que digo, la gente me pregunta, mira, Sebastián, la publicidad orgánica y publicidad paga. Y yo digo, bueno, la publicidad orgánica es como tú tener un carro sin gasolina, ¿lo puedes mover? La gente dice, no. Yo le digo, sí, lo puedes mover. Lo colocas en neutra y lo empujas y se mueve. Pero cuando tú lo mueves, se cansa. Uno se cansa, se demora más tiempo para llegar, hace calor y todo eso. Cuando tú le echas gasolina, ¿ok? Y prendes el carro anda. Esa es la publicidad paga. Entonces, Fundamental. si llevamos eso mismo a la vida de nosotros, de los negocios y de esta máquina que es la más importante, que es la que nos da la productividad, trabajemos la parte, o sea, paga, una estrategia para uno poder sentirse mejor. Lo que está diciendo es absolutamente fundamental porque en Occidente desafortunadamente hemos creado una separación, un divorcio entre la mente y el cuerpo, ¿sí? Y pensamos que las dos cosas son absolutamente independientes, no tienen relación, mientras sabemos que son una cosa sola, ¿sí? Son dos aspectos de la misma realidad. Hasta las emociones están en nuestros cuerpos, ¿sí? Están en nuestro músculo, no es que están en quién sabe dónde. Entonces, recuperar la conciencia que hay un círculo que puede ser vicioso o virtuoso dependiendo de qué hacemos entre nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, ¿sí? Es absolutamente fundamental. Por eso a mí me gusta mucho trabajar de manera integrada porque yo no puedo enseñarte protocolos de respiración y meditación si tú sigues comiendo pizza, pasta, pan, tomándote Gatorade y todas esas cosas, porque no Sí, vamos por ningún lado, ¿sí? sí. Es lo que tú dices, es empujar, ¿sí? En lugar de ponerle la gasolina. Recrear esta armonía es muy importante. Y la otra cosa que pienso que también tenemos que tomar consciente siempre más es que si es absolutamente importante volverse en expertos en varias partes, hoy más que nunca, en varias partes del negocio, ¿sí? Empezando a cómo funciona Facebook Ads, ¿sí? Empezando a ver cómo todo lo digital hoy puede llevar a reinventarnos o a resucitar un negocio o reorientarlo hacia una infinidad de posibilidades que antes no existían porque los mercados son mucho más grandes y amplios y numerosos y densos de antes. Entonces uno se tiene que preparar, conocer sus servicios, sus productos, sus clientes. Todo eso es muy importante. Detrás de eso tenemos que también cultivar mucho el software, que es nuestra mentalidad. Porque si tú tienes todos los conocimientos para montar bien un buen negocio, que sea híbrido, que sea todo digital, que sea todo offline, no importa, pero después tú estás prisionero de tus miedos, de tus ansiedades, de tus inseguridades, que si lanzas una campaña en Facebook y no te da el resultado que quieres, dices, esto no funciona y apagas todo, ¿sí? Estás construyendo tu fracaso, ¿sí? Claro. Entonces, la combinación de la experticia, de la inteligencia, del conocimiento propio de tu profesión, de tu carrera, de tu negocio, tiene que acompañarse con el desarrollo de una mentalidad que sea de la abundancia, que sea del éxito, una mentalidad que sea ganadora. Tony Robbins llega a repetir muchas veces, que quizás es uno de los entrenadores mentales más expertos que tenemos en el mundo, que la parte psicológica, o sea, la mentalidad llega hasta responsable del 80% de tu éxito y la estrategia solamente del 20%, Uh ¿sí? -huh. Es como decir, póngale atención a eso, dale tiempo a eso, porque como tú decías, Sebastián, cuando tú has empezado a darle atención a toda esa integración entre mente y cuerpo, cerebro, bueno, también la productividad, la efectividad y tu éxito te ha dado nuevos resultados. Y en la familia y con la gente y las relaciones y todo. Absolutamente, Mira, absolutamente. Aldo, yo te digo una cosa, yo le digo a los amigos míos, pues, que me preguntan a mí sobre la ansiedad, yo les digo a ellos que uno debe tratar la ansiedad y el cuerpo y la vida de uno como un iPhone. ¿Qué pasa en el iPhone? El iPhone cuando tú lo compras, dentro de un mes te llegan y te dicen, tienes que hacerle un update al sistema operativo. Y tú le haces el update al sistema operativo. Y después el iPhone queda trabajando más rápido, mejor, trabaja con muchas más cosas. El cerebro, yo pienso que es así.
Si uno en el cerebro se queda solamente pensando lo que siempre piensa, esto se va dañando. Mientras que si tú le inviertes a tu cerebro, ¿cierto? Y le colocas ese tiempecito para que el sistema operativo vaya a una nueva versión, tu cerebro va a trabajar mejor. Total. En el fondo, Sebastián, tenemos solamente, cuando llegamos a hablar de desarrollo personal, hay solamente dos movimientos, ¿sí? No hay estasis, porque cuando estás en estasis, hay el primer movimiento que es ir atrás, o uno avanza, ¿sí? Uno va hacia adelante. O sea, en la vida puede hacer o tomar un paso hacia adelante o un paso hacia atrás. Quien toma un paso adelante es porque hasta celebra la incertidumbre. Reconoce que puede crecer, que la incertidumbre es una oportunidad, una invitación a crecer, a aprender cosas nuevas, a evolucionar su mente. Entonces vive es con coraje. El otro paso es el paso atrás. En el fondo es las personas que se conforman con lo que conocen, que se conforman con lo familiar, que buscan la seguridad en el medio de la incertidumbre. Y entonces viven es desde el miedo. ¿Con cuál de las dos mentalidades piensa que puede ser exitoso en un negocio? Es muy sencillo. Y esta parte del paso adelante no es natural, porque como lo hemos hablado al comienzo de esta conversación, el cerebro está pensado y estructurado para cuidarte. Entonces el cerebro en realidad no quiere los desafíos de manera natural. Lo puedes ampliar. Ya la neurociencia nos dice con la neuroplasticidad y todo eso que podemos seguir evolucionando nuestro cerebro, pero lo tenemos que entrenar. Si no, se atrofiza como cualquier otro músculo, ¿sí? Entonces, este es de verdad como el ejercicio que tenemos que hacer. Entonces, lo que nos está pasando en el mundo lo podemos, esto es donde nosotros lo decidimos. Lo tomo como una invitación a evolucionar, a crecer, a aprender cosas nuevas, hasta a evolucionar, a hacer el upgrade, como tú dices, de mi software, de mi identidad. O es para yo hacerme más pequeño, retirarme, estar con miedo, y decir, no sé qué hacer, no sé qué hacer, y me quedo allá. Sí. Piensa simplemente a qué quieres tú en la vida y a cuáles de las dos actitudes necesitas. Si uno está paralizado, la realidad es, estás yendo atrás. O sea, en la vida no hay, la vida es dinámica, la vida es movimiento. Entonces, o vas adelante o vas hacia atrás. Sí. Aldo, me dejaste impresionado, hermano. Gracias por este tiempo. O sea, tú, emprendedor, empresario que estás escuchando, si no te llevas esto y no lo aplicas, créeme que acá Aldo te acaba de dar una clase espectacular y unos tips de cómo tú puedes cambiar tu vida, tu pensamiento. Aldo, cuéntanos dónde te pueden encontrar las personas, cómo te pueden encontrar. Yo vamos a colocar un link ahí en la parte de abajo, pero cuéntale de tus Sí, redes mira, sociales. yo sugiero siempre como dos plataformas que utilizo. Una es Instagram, allá hay casi guías cotidianas que yo dedico al desarrollo de esta mentalidad que los emprendedores, líderes empresariales necesitan. Mi cuenta es @acívico o en LinkedIn. En LinkedIn también es más específico aún para emprendedores, para empresarios, para ejecutivos. Ya también me pueden encontrar y contactar con un mensaje directo. Yo contesto personalmente en este sentido. Aldo, un placer tenerte por acá, hermano, de todo corazón. A mí me sirvió muchísimo, me lo voy a llevar conmigo, voy a aplicar lo de la respiración hoy mismo y te estaré escribiendo y te contaré cómo me va. Por favor, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó hablarte. Un Muchísimas gracias. abrazo. Y a ti que nos estás escuchando, ya sabes que solamente estás a 12 segundos de hacer un cambio en tu vida, una respiración fácil. Este tip que nos acaba de dejar aquí Aldo. Y también te invito, por favor, para que le des clic al botón de suscribirte y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.